Buenos días a todos. Qué bueno estar un domingo más y estoy seguro que Dios va a hablarnos mucho. Estamos comenzando una nueva temporada. Digo conmigo, la temporada de Efesios. Estamos comenzando el libro de Efesios. Durante 9 semanas vamos a estar profundizando en el libro de Efesios. Van a compartir muchas personas muy llenas del Señor, porque cuando todos tenemos una perspectiva de Dios, amén, y cuando la comunidad se reúne para meternos en ver a Dios, podemos verlos de diferentes maneras y enriquecernos. Así que estas semanas vamos a ser enriquecidos por un montón de hermanos que van a compartir la palabra y vamos a presentarles el libro de Efesios. Así que estamos súper emocionados porque es un libro que habla de quiénes somos en Cristo, del plan de Dios para nosotros, de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Pero déjenme hacer la introducción. Hoy día yo simplemente voy a hablarles del capítulo 1, del versículo 1 al 14. Es la carta a los Efesios y básicamente ahí describe el plan de Dios. Pero para comenzar quisiera que prestes atención al video mientras yo te voy leyendo algunos datos. Así que si podemos poner este video, mira la pantalla, porque en tu pantalla va a salir lo que era este lugar. ¿Qué es este lugar? Éfeso. Este es el lugar donde Pablo escribe esta carta, y podemos ver las ruinas ubicadas en lo que es hoy Turquía. ¿Ok? Entonces, mientras tú vas viendo, Éfeso se menciona, según la leyenda, Éfeso fue fundada por la tribu de las Amazonas, excelentes guerreras femeninas. Se cree que el nombre de la ciudad deriva de Apasa, el nombre de la ciudad del reino de Arzawa, que significa ciudad de la diosa madre. Me parece muy interesante ese dato porque más adelante se construye un templo a una diosa que se llamó Artemisa o Diana de los Efesios. En Éfeso de griega, esa es la leyenda que fue construida por las Amazonas, pero en la Éfeso griega se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo. Di conmigo, una de las ciudades más ricas del mundo. Éfeso era una metrópoli que albergaba alrededor de 250,000 personas. Imagínate, 250,000 personas hace más de 2000 años, ¿no? Éfeso se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo mediterráneo. Éfeso fue un centro de aprendizaje y el lugar del nacimiento y hogar del gran filósofo presocrático Heráclito. Las mujeres gozaban de derechos y privilegios iguales a los hombres, y existen registros de artistas femeninas que para la época no había escultoras, pintoras y maestras. Por las noches la calle de la ciudad eran iluminadas con lámparas de aceite. O sea, imagínate, hace 2000 años los tipos prendían luces en la noche con lámparas de aceite para que la ciudad esté iluminada. Era un lujo que muy pocas ciudades se podían dar. Era una ciudad con mucho dinero, muy próspera, con mucha riqueza. Bajo el gobierno del rey Creso de Lidia se inició la construcción del gran templo de Artemisa en Éfeso, que fue una de las 7 maravillas del mundo. Escucha, para que dimensiones, 4 veces más grande que el Partenón de Grecia. Tenía 200 columnas aproximadamente de mármol de 20 metros de altura. Las columnas, ok, calcula 20 metros de altura. Ahí, después de esa columna estaba el techo o lo que quieras. Ese era el templo de Diana de los Efesios, Artemisa. Era una industria increíble. Todo el mundo venía a la celebración de la diosa y pasaban por ahí procesiones de todas partes del mundo. Una ciudad comercial, como sabes, muy parecida a Santa Cruz, una ciudad que crece, una ciudad que tiene comercio, que se desarrolla, alberga un montón de gente de todas partes del mundo. Así como pasa en esta ciudad, que hay cambas, cruceños, paseños, orureños, de todas partes. Venimos acá porque algo está pasando en esta ciudad está creciendo, está prosperando. Por eso la carta a Éfeso es relevante, porque habla de una ciudad, de un lugar muy parecido al que vivimos hoy. ¿Ok? Donde hay idolatría, donde la cultura tiene su manera de expresarse, y en ese lugar Dios decidió mandar nada más y nada menos que a su iglesia. El historiador Aristón y otros describen a Éfeso de la época romana
como reconocida por todos los habitantes de la región como el centro comercial más importante de Asia. Eso ya era en los tiempos de Pablo, cuando los romanos ocuparon Éfeso, era el lugar más importante comercial en Asia. También siguió siendo un destacado centro político e intelectual. Se jactaba de tener la biblioteca de Celso. La biblioteca de Celso era la tercera biblioteca más grande del Imperio Romano. Había una en Alejandría, Egipto, pero esta biblioteca en Éfeso era como la Meca, como vivir. Yo vivo en Éfeso, ¿no? Mi tierra es lo máximo y los tipos estaban muy orgullosos. Ese es un amigo. Gracias, Bobby, por la presentación, pero no lo conozco, es un video de YouTube. Pero está bueno. Ahora aquí escucha, mira ese lugar. Este coliseo que tú ves albergaba 25,000 personas. 25,000 personas. Entonces los historiadores, yo no sé cómo llegan a esta conclusión, pero cuando leí tenía sentido. Calculan por la capacidad que tenía que más o menos el 10% de la población entraba ahí. Entonces Éfeso aproximadamente debería haber tenido 250,000 o probablemente más habitantes, porque su coliseo tenía 25,000 espacios. Tenía una plataforma de 30 metros para los músicos en la parte de abajo, así como tenemos hoy día en nuestras filarmónicas, sinfónicas, los músicos abajo, arriba los actores. Así mismo era este lugar diseñado, y fue en este lugar donde se menciona que Pablo viajó durante el segundo viaje misionero y permaneció allí 2 años para predicar a todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia. Todo eso lo puedes ver en Hechos 19. Éfeso fue un sitio privilegiado para evangelizar a toda la provincia, porque estaba conectado con muchas ciudades, tenía caminos y fácil acceso a muchas ciudades cercanas. Entonces yo creo que de una manera estratégica Dios movió a Pablo a que vaya a esta ciudad, porque ahí pudieron empezar a mandar a sus discípulos a muchas otras ciudades cercanas. Fue en Éfeso donde Pablo y sus compañeros fueron arrestados en el enorme anfiteatro. Miren el anfiteatro. Durante 2 horas la gente gritó: grande es Artemisa de los Efesios. ¿Por qué? Porque Pablo fue a predicar en contra de la idolatría. Se las dijo: no está bien, esto es idolatría. Imagínate su gran templo. ¿Y qué pasó? Los encargados de fabricar los ídolos dijeron: nos está arruinando nuestro negocio, nos está arruinando nuestra forma de vida. Así que hicieron una turba y salieron a protestar, y 25,000 personas, no sé si habrían 25, pero habían miles gritando por 2 horas: Diana de los Efesios es grande, qué sé yo. Ahí no, todos estaban furias. Y obviamente Pablo, después de eso, le dicen: escondete, escapate, porque te van a linchar los vendedores de ídolos. La carta de Jesús. Pero ¿por qué es tan relevante esta carta y que podamos estudiar la carta de Éfeso? La carta a los Efesios, que se cree que es una carta circular enviada a todas las iglesias también de la región, pero que fue destinada a este lugar. ¿Por qué? Porque Jesús escribe una carta también a la iglesia en Éfeso y contiene la famosa reprimenda de Jesús: has dejado tu primer amor. O sea que si les pasó a la iglesia de Éfeso, muy parecida a una ciudad pujante, una ciudad con mucha economía, una ciudad con tantas cosas para hacer, y una iglesia que, como vamos a ver, llena del poder del Señor, una iglesia con una convicción tan grande que había hechicería y brujería a niveles que no te imaginas, a nivel del templo de Artemisa de los Efesios o Diana de los Efesios. Había una idolatría y una brujería tan grande en esa ciudad que cuando Pablo fue a predicar, dice que, y lo van a leer en Hechos, que los brujos y magos se convirtieron y trajeron sus libros de hechicería y brujería y los quemaron, y el valor de los libros era 50,000 siclos de plata. Ahora vamos a calcular eso hoy día, pero no fue poco. Entonces realmente Pablo trajo el evangelio. Di conmigo: el evangelio. El evangelio, di conmigo: el evangelio. El evangelio, que es nuestra herencia, el evangelio que es la riqueza que Dios nos ha dado, transformó la ciudad de Éfeso. Estaba sacudiendo de tal manera que se juntaron todos los comerciantes para decirles: hay que echarlos fuera, nos van a arruinar el negocio, nos van a arruinar nuestras ventas de drogas, nos van a arruinar estos cristianos, hay que echarlos. ¿Ok? Pero Pablo predicó el evangelio, y ese es un poco
lo que está pasando ahí. Los creyentes de Éfeso lucharon bajo el peso de la cultura impía e inmoral. Habían mantenido la letra de la ley para esta carta, pero habían abandonado el espíritu. Jesús los elogió por su arduo trabajo, su perseverancia, su rechazo a las falsas enseñanzas y odio al pecado. Pero le dolía que se hubieran convertido en una rutina en su servicio para su servicio para Él, en lugar de servirlo con pasión y con la pasión que algunas veces tuvieron. Sus acciones estaban ahí, pero sus corazones no. Así que esta es una breve introducción al libro de Efesios, para que podamos meternos estas próximas semanas en este viaje donde Dios quiere hablarnos, porque tiene tanto parecido Efesios a nosotros, a nuestra cultura, a donde estamos hoy. Es relevante para que podamos experimentar lo que Dios tiene que decirles a una comunidad que está viviendo en una ciudad con tanto apogeo económico, cultural, idolatría y todas las cosas que vivimos también en esta ciudad. Ok, entonces es muy relevante para nosotros y por eso quiero invitarte a que leamos el libro de Efesios, del capítulo 1, versículo 1 al 14, si me lo pueden poner ahí atrás. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Mira, me encanta lo que dice. Recordar la palabra elegido, ¿ya? Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Santa Cruz o en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y acercarnos por sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Siguiente, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten con su plan. Siguiente, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, cambas, chapacos, paseños, orureños, potosiños, argentinos, brasileños, no sé de dónde serás, gentiles, todos gentiles. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dilo fuerte. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia de que Dios los salva. Wow, esa es la buena noticia. Dios nos salva. Dios quiere salvarnos. Dios vino a salvarnos. Jesús vino a salvarnos. Además, cuando creyeron en Cristo, no solamente que Dios salva, sino que cuando creímos en Cristo, Dios nos identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Siguiente, por favor. Entonces, hay algo que está escrito en estos pasajes. El método que creo que la mayoría vamos a usar para explicarles la carta de Efesios se llama el método inductivo.
Y en el método inductivo vas haciendo preguntas: ¿quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y empiezas a investigar el texto y lees y ves y observas el texto y ves qué está queriendo decir en esa porción. Y la porción que me tocó a mí hoy día es del 1 al 14. Ok, porque ahí entiendo que está esta danza de Dios queriendo explicar esto. Y básicamente quiero que repitas esto, porque esto es lo que básicamente Dios nos está hablando en este pasaje. Dijo amigo, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ok, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos ¿qué? Gloria y alabanza. Esta prédica podría llamarse: hemos sido creados para alabar a Dios. Hemos sido creados para darle gloria a Dios en Cristo. Amén. Y vamos a ir investigando un poco lo que dice este pasaje. Siguiente, por favor. Quiero que prestes atención a todas las veces que desde el versículo 1 al 14 habla de Cristo de diferentes maneras. Porque se ubican, es una carta. Es una carta. Pablo escribe una carta. ¿Cuántos han escrito una carta en su vida? ¿Alguna vez escribiste una carta? Miren, los que somos más antiguos hemos escrito cartas, porque antes no había email, no había WhatsApp, no había eso. ¿Ok? ¿Y qué hacías? Tendrías que escribir una carta y la escribías larga porque costaba plata mandarla. Y además que tardaba 3 semanas a 4 semanas en llegar. Así que escribías por lo menos 3, 4, 5 páginas, porque uno costaba plata y había que comunicar largo. ¿Sí? Así que más o menos la carta comenzaba así. Te voy a contar: hola querido Rodrigo, ¿cómo estás amigo? Te extraño mucho. ¿No? Más o menos como empieza la carta. Alabado sea el Señor, ¿no? Siguiente: te cuento que el fin de semana salimos con los VIP. Sí, salimos a Forum, no me acuerdo, a Cochabamba, a tal lugar. Y te cuento que me arreglé con la Carly. Punto aparte. Bueno, tú sabes que Carly me gustaba, etcétera, etcétera. Ya empiezas a contar y luego de repente saltas a un tema random. Te cuento el otro día que igual que los no sé qué grupos se pelearon con el otro grupo, y así la carta va saltando de tema en tema, de temática en temática. Lo mismo es la Biblia y la carta de Pablo. Por eso les vamos a dar un tesoro si quieres verlo en la página web. Esta semana vamos a poner el libro de Efesios sin capítulos y sin números, para que tú leas y veas dónde se produce el salto lógico de una carta, de una conversación a otra conversación, de una descripción a otra. Así que se lo vamos a poner para los que quieran y los invitamos. Pero en esta porción del 1 al 14, mira lo que dice: unidos a Cristo, en Cristo, por medio de Jesucristo, pertenecemos a su Hijo amado, la sangre de su Hijo, la autoridad de Cristo, unidos a Cristo, confiar en Cristo, creyeron en Cristo. ¿De quién está hablando la carta? De Cristo. Obvio, esta parte básicamente está hablando de quién es Cristo. Y la carta de Efesios, las primeras partes hablan de la supremacía de Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos en un lugar donde la que adoraban, ¿a quién era? A Diana de los Efesios. Y aquí Pablo estaba diciendo: miren amigos, enfóquense en lo que se tienen que enfocar. No se enfoquen en lo natural, no se enfoquen en lo que está pasando aquí. Enfóquense en Cristo. Ahora, si tú lees el texto, yo lo he ordenado un poco así para que vayamos las dos partes de la danza de esto. La primera parte habla de en Cristo. ¿Qué hemos logrado en Cristo? Porque la carta cierra diciendo esto: Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos gloria y alabanza. Ahora la pregunta que yo te hago hoy día: ¿por qué le deberías dar hoy gloria y alabanza a Dios? ¿Por qué deberías darle gloria y alabanza a Dios hoy día y no a Diana de los Efesios, y no a tus circunstancias, y no a lo que sea que estás viviendo? Y eso es lo que Pablo empieza a decir. Quiero explicarles algo. Y empieza: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a explicar todas las cosas. Dios hizo todo esto. ¿Qué hizo Dios? Vamos a ver qué hizo Dios. Siguiente, por favor. En Cristo. ¿Qué hizo Dios? En Cristo. Siguiente. Sacando del texto dice: porque estamos unidos a Cristo, somos bendecidos con toda clase de bendición en los lugares celestiales.
toda clase de bendición en los lugares celestiales. Miren, después vamos a entrar en eso porque ahí no se entiende todavía. En Cristo Dios nos amó y nos eligió antes de haber hecho el mundo. Miren, estamos unidos a Cristo y cuando estamos unidos a Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. 2, en Cristo nos amó y nos eligió antes de haber hecho el mundo. Nos eligió para que seamos santos e intachables. Ok, Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Todo fue creado por medio de Él. Acuérdense qué pasó en el principio. Hemos hablado todo la anterior semana. Dios nos creó, nos eligió, Él nos formó, somos de Dios. Él, y en Cristo Él está restaurando, nos está llevando de vuelta al principio, al jardín del cual salimos. Nos perdimos en nuestros pecados y transgresiones y engaño, pero en Cristo nos está llevando de vuelta al origen, de vuelta al propósito para el cual Él nos formó. En Cristo Dios nos amó y nos eligió antes de haber hecho el mundo. Nos eligió para que seamos santos e intachables. Mira lo que dice: por medio de Jesucristo decidió adoptarnos de antemano como miembros de su familia y acercarnos a Él mismo. ¿Por medio de quién? ¿Sabes por qué viniste hoy a este lugar? No viniste porque tú querías, viniste porque Dios te acercó. Que cambie tu perspectiva. ¿Sabes por qué debes alabar hoy día? Porque Él te acercó. Porque Él me acercó. Él me acercó aquí. No fuiste tú, hermano. Tú tal vez hiciste el acto de pararte y venir, pero el que te acercó y el hambre que puso fue Dios en Cristo. El que puso la solución fue Cristo. Por medio de Jesucristo Dios decidió adoptarnos de antemano. No somos huérfanos. Algunos se han sentido huérfanos. Dice que en Cristo ya no somos huérfanos. No importa si tienes papá o no tienes, no importa si tienes mamá o no tienes. Dice, en Cristo Él nos adoptó. Somos adoptados y miembros de su familia. Y más adelante Pablo empieza a explicar: nosotros somos familia, somos la familia de Dios. Amén. Wow, qué título, hermano. ¿Qué es tu apellido? No me importa. Porque no sé cuál es el apellido de Dios y yo soy de la familia de Dios. No sé cuál es tu familia. Pero aquí ya no importa tu apellido. No importa de dónde eres. Importa si creíste. Y porque creíste Él te adoptó y Él te acercó a sí mismo. Él nos amó y nos eligió en Cristo. Siguiente. Por medio de la sangre de su Hijo, compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Por medio de qué? De la sangre de su Hijo. Compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Alguno pecó ayer? ¿Alguno pecó antes de venir? ¿La anterior semana? Bueno, quiero decirte algo. Dios nos creó en Cristo y nos puso en Cristo para que nosotros estemos sin mancha ni pecado. ¿Ok? ¿Puedes hacer esto? ¿Quiénes pecaron ayer? Sacudite. Porque es esto lo que puedes hacer. Eso no te define, porque no es por tus fuerzas, es por gracia. Así que lo que puedes decir: en Cristo todo ha sido hecho nuevo. En Cristo todo es hecho nuevo. Y hoy día me puedo presentar en Cristo, sin mancha, sin pecado, por Cristo, porque estoy en Cristo. La pregunta que yo te hago esta mañana: ¿estás en Cristo? Cierra tus ojos un instante y piensa si estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, escucha, eres hijo. Si estás en Cristo, eres familia. Si estás en Cristo, eres amado. Si estás en Cristo, eres perdonado. Pura gracia. Nada te dijo: tú has hecho, tú lograste, tú pudiste, tú hiciste. No. En Cristo. ¿Estás parado en tu propia justicia o estás parado en quién estás parado hoy? En Cristo. Entonces puedes darle toda alabanza y gloria al Señor, porque eres bendecido, eres amado, eres hijo. Fuiste traído, cargado en brazos por Cristo. Amén. Por eso dice: toda la alabanza sea para Dios, porque estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia. ¡Qué increíble! Hay algunos que están aquí tristes. Dices: no tengo, no puedo, no sé, un montón de cosas.
Sabes, no estás viendo el evangelio de la perspectiva correcta. Dijo conmigo, he recibido una herencia. ¿Sabías que ya has recibido una herencia para ahora y una herencia en el futuro? Eres heredero. Y si has recibido, porque estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia. Eso dice la Escritura. Sabes, yo hace unos años recibí una herencia. ¿Y sabes qué se hace con la herencia? La gastas, la usas. Volvamos a lo que hemos estado hablando las anteriores semanas. Hemos recibido una herencia. Dios le dijo a sus siervos: a ti te doy 5 talentos, a ti te doy 2 talentos, a ti te doy 1 talento. ¿Qué tenían que hacer con la herencia? ¿Qué tenían que hacer con lo que les dio su amo? Multiplicarla. ¿Ok? Ahorita vamos a entender qué es esa herencia. ¿Ok? Porque estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia. Entonces todas las cosas las hemos recibido por medio de Cristo. Amén. Y vamos a ir un poquito más profundo. Si me invitan un poco más de agua, gracias, y me traen un poquito, un Kleenex. Ok, hasta ahí estamos en esta danza de lo que está pasando en Efesios, en Cristo. Amén. Ahora vamos a hablar del plan de Dios. Gracias, Chris. Él es nuestro amigo Chris. Digan, hola, Chris. Gracias, él es Chris. Hola, Chris. Ok, el plan de Dios. Siguiente. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. Una pregunta: ¿tienes planes? ¿Alguien tiene un plan? Te cuento que Dios tiene un mejor plan. Te sugiero, unite a su plan. Él ya tiene un plan. Amén. Mira lo que dice: ahora Dios ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas, hermano. Todas las cosas, no importa si eres de derecha, de izquierda, si te gusta cómo está el mundo o cómo no está. Un día Dios va a poner todo bajo la autoridad de Cristo. Así que descansa. El mundo está en los planes de Dios y en las manos de Dios, no en las tuyas. Así que si estás en Cristo, hoy día puedes decir: estoy tranquilo, mi Dios está llevando adelante su plan. Él reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y que también están en la tierra. Es más, dados que estamos unidos a Cristo. Aquí ahí está el conector de unidos a Cristo. Acuérdense de unidos a Cristo. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Aquí es donde yo quiero decirte: alégrate, sonreí, disfruta, sacate 300 kilos de estrés. Porque si estás en Cristo, porque Él nos eligió. ¿Cuántos son elegidos? ¿Cuántos son elegidos? Si no sabía tu hermano, dile: eres elegido. Si tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo habita en ti, eres elegido. Has sido elegido por Dios. Amén. Y si estás en esa lista, como dice la palabra, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace, repite esa última parte, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Listo, soy elegido y Dios hará que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Listo. ¿Cuántos están más tranquilos esta mañana? De verdad, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero Dios va a hacer que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y su plan, ¿sabes cuál es su plan? Ahí dice: el plan de Dios es que nos va a reunir en Cristo, va a reunir todas las cosas en Cristo. ¡Qué maravilla! Para los que han perdido seres queridos, una aplicación de esto, de reunirnos en Cristo, dice: todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Como dice su palabra, un día en Cristo los que murieron en Él seremos reunidos otra vez en Cristo.
Porque el que ha muerto no ha muerto si ha creído en Cristo, porque aunque estén muertos, vivirán. Y un día el plan de Dios es reunirnos a todos en Cristo otra vez. Qué esperanza maravillosa que tenemos en Cristo. Amén. Yo no sé si tú estás emocionado, pero yo estoy emocionado de lo que voy a ver en Cristo. Y que todas las cosas Dios las va a llevar de acuerdo con su plan, no mi plan. Por eso mejor unite al plan de Dios. Unite al plan de Dios. Siguiente, por favor. Así, el agua, gracias. Ahora, la siguiente parte de este versículo. Ahora miren, aquí habla de dos términos. Habla de herencia. Y podemos ir atrás un ratito. Quiero hacer la conexión rápidamente, simplemente para esto. Al principio dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Éfeso, seguidores de Cristo Jesús. Dice: toda la alabanza sea para Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ahorita hemos leído: porque estamos unidos a Cristo, Él nos ha dado una herencia. Ok, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Parece que está hablando de que tenemos una herencia que tiene toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos ha dado una herencia. Y luego finalmente termina diciendo que en la última parte, además, cuando creyeron en Cristo, di conmigo, creyeron en Cristo, el cual había prometido tiempo atrás. Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. En Joel dice que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Nuestra herencia es el Espíritu Santo, y porque tenemos al Espíritu Santo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos en Cristo. Entonces te hago una pregunta: ¿necesitas algo? Toda bendición espiritual está en Cristo. Amor ágape, el amor más poderoso del mundo, está en Cristo y ha sido derramado a tu vida por el Espíritu Santo. Tienes una herencia para esta vida y tienes una herencia en la siguiente. La herencia que habla en la siguiente vida es tu cuerpo glorificado, ¿ok? Es una de las promesas que Dios tiene para después, tu cuerpo glorificado. Pero en esta vida la palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ok, ¿quiénes quieren derramar bendiciones esta mañana? Las tienes todas. Estás completo en Cristo. Ok, yo voy a derramar una bendición ahorita. Párate, amigo. En Cristo puedes abrazar al que está quebrado. En Cristo, no en tus fuerzas, no está en ti, está en Cristo. Amén. Puedes derramar bendiciones hoy día porque las tienes todas en Cristo. Ay, gracias, Dani. La segunda conexión: Dios hizo todo esto para que nosotros le demos la gloria y la alabanza. ¿Qué hizo? Lo hizo todo en Cristo. Soy hijo, soy amado, soy elegido, soy perdonado. ¿En quién? En Cristo, por la abundante gracia que Dios derramó. Dios es increíble. Alabémosle y démosle gloria. Vivamos para glorificar su nombre por lo que Él ha hecho por medio de Cristo, por medio de su sangre. ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos son perdonados? ¿Cuántos están perdonados hoy? ¿Cuántos estarán perdonados mañana? Puedes darle gracias a Dios que no es en tus fuerzas. Dios sabe que te vas a equivocar y te quiere guiar, y no solamente que te quedes con que sabes que vas a fallar, pero el Espíritu Santo, tu herencia que habita en ti, di conmigo, el Espíritu habita en mí, me quiere ayudar.
No solamente el Espíritu Santo te dice no peques, te dice te voy a ayudar a no pecar. No solamente te dice ama, sino te dice te voy a enseñar a amar. No solo te dice perdona, sino que yo soy perdón y te puedo enseñar a perdonar, porque si estás en Cristo, esta es tu herencia, hermano. Eres la persona más rica que camina sobre la tierra si estás en Cristo. Alguien decía, un pastor, ¿estás en Cristo o en crisis? Y podemos estar ambos, pero la crisis nos lleva a Cristo. Hay áreas donde tal vez estás en Cristo y otras cosas donde estás no en Cristo y se vuelve crisis. Señor, siguiente danza de esta parte, y ahí vamos a ir terminando. Toda la alabanza Dios hizo para que le diéramos gloria y alabanza. Siguiente, todo está en Cristo. Siguiente. El plan de Dios es unir. Ahora miren, esta es la siguiente conexión que hay aquí. Primero es todo en Cristo y luego es toda la alabanza. Mira todas las veces que habla de la alabanza. Toda la alabanza sea para Dios, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, le diéramos gloria y alabanza a Dios. Dios hizo todo esto para que nosotros, quienes ahora los gentiles, le diéramos la gloria y la alabanza. Fuimos creados para darle gloria y alabanza por medio de lo que Jesús ha hecho. Amén. Ahora, ¿por qué podemos alabar a Dios? Ahí parafraseando, siguiente. Alabemos a Dios. ¿Alguien no tenía ganas de alabar hoy día? Te voy a dar 7 razones. Cuando mires las escrituras, todas apuntan a Cristo y todas apuntan a que tenemos que darle gracias a Dios por Cristo. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a decir que Jesucristo es el Señor. Alabemos a Dios porque nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Cuántos quieren alabarle a Dios por la abundante gracia que Él ha derramado sobre nuestras vidas? Alabemos a Dios porque Dios salva. Wow. El plan de Dios es reunir todas las cosas por medio de Cristo y en Cristo. ¿Hay quién falta en tu casa? ¿A quién falta que se salve? ¿Quién falta? Vamos, ese es el corazón de Dios, que ninguno se pierda. Ok, entonces tú puedes ser un instrumento. Miren lo que dice. En un instante cerramos con eso. Alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó en nosotros. Alabemos a Dios porque Dios salva. Siguiente. Alabemos a Dios porque Él reunirá todas las cosas y las pondrá debajo de la autoridad de Cristo. Alabemos a Dios porque hemos recibido una herencia que podemos usar en esta vida. Alabemos a Dios por las riquezas de su gloria en Cristo. Alabemos a Dios por la riqueza de su amor en Cristo. No nos hace falta nada en Cristo. Amén. Puedes recibir, miren, no podemos recibir nada que no nos haya sido dado por el Padre primero. Escucha, eso es súper importante para que te posiciones en Cristo. Di conmigo, yo no tengo nada para dar. Tengo que ir a Cristo para que Él me dé todo y de ahí yo puedo dar. Es posicionarte en Cristo. Es decir, yo dependo de Cristo y en Cristo está todo lo que necesito. Si necesito amar a mi esposa, Cristo, enséñame a amar a mi esposa, enséñame a amar a mis hijos, enséñame a perdonar, enséñame a vivir como tú quieres. Alabamos a Dios porque hemos recibido una herencia. Alabemos a Dios porque nos identificó como suyos al darnos su espíritu. Alabemos a Dios porque somos su pueblo. Amén. Ponte en pie, vamos a terminar esta mañana. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad de la buena noticia que Dios salva. Escucha, y conmigo, uno de los tesoros más grandes que tengo es el evangelio de la gracia de Dios.
Porque por medio de ese evangelio Pablo fue y les contó a los gentiles que Dios salvaba. Y a través de ese evangelio, muchos de los que no eran pueblo fueron pueblo. Muchos que eran huérfanos encontraron al Padre. ¿Sabes qué te puedo decir este día? Eres rico. Tienes el mensaje que transforma familias, transforma corazones, transforma ciudades. No te hace falta nada. Todo lo tienes en Cristo. Y ese es el mensaje de estos primeros capítulos. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió. Uno, estar con Cristo, que Él va a regresar. Dos, nuestro cuerpo glorificado, y que nos ha comprado para que seamos su pueblo santo. Dios hizo, di conmigo, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Así que ahora vamos a darle a Dios gloria y alabanza.